Bueno, muchas gracias. Bien, no, a ver, así sí se escucha. Entonces, no, está, Hola, pero hola. no debe tener batería. Bueno, entonces con este. Bien, quería un poquito referirme a la experiencia que tenemos en el hospital o en el Instituto Oncológico Rosfo, que ha sido la primera experiencia en acupuntura con pacientes con cáncer avanzado en nuestro país. En el año 2001, a partir de que el Ministerio de Salud decretó a la acupuntura como acto médico, es que nosotros pudimos incursionar en el ámbito hospitalario, cosa que no era así anteriormente. Si bien después hubo otra modificación de este decreto por la doctora Ocaña en el 2005, donde también se amplió la participación también a otros profesionales de la salud como kinesiólogos. Antes de referirme al estudio en sí, quisiera un poquito, si bien ya la doctora Casillet habló al respecto de qué es un poco la acupuntura y sus mecanismos de acción, voy a completar unos conceptos que ella ya dijo. Con respecto a qué es la acupuntura, y es una técnica que forma parte de todo el complejo de lo que es la medicina tradicional china, donde tiene varias ramas, la parte de hierbas, la parte dietética, la masoterapia, el masaje tuina, el qigong y el tai chi, que son ejercicios que mediante movimientos y respiración lo que se hace es manejar las energías, ayudando a que circulen en el organismo. Bien, para los chinos, justamente el estado de salud es el equilibrio entre dos energías o fuerzas complementarias que son el yin y el yang. Y vamos a ver un poquito esto después de qué se trata. Estas fuerzas o estas energías van a circular, como bien antes lo dijo la doctora, por trayectos virtuales que se encuentran en el organismo. Son 12 canales o meridianos clásicos que están repartidos 6 en cada hemicuerpo, en la parte ventral, latero y dorsal del organismo. Bien, allí están asentados los famosos puntos de acupuntura. Y los puntos de acupuntura tienen cierta característica, son puntos activos desde el punto de vista metabólico. En ellos se ha encontrado un incremento en la tasa de recambio de anhídrido carbónico con respecto a zonas aledañas de la piel, lo mismo que un aumento de la temperatura, lo cual quiere decir justamente muestra la actividad de estas zonas específicas. Además, está, como también había dicho la doctora, ubicado en zonas estratégicas, como ser cerca de paquetes vasculonerviosos. Estas zonas son ricas en información, en neurotransmisores. Y en cuanto a la conducta, cómo se comportan con respecto a la electricidad, son zonas que tienen baja resistencia eléctrica y además elevada conductibilidad. Bien, entonces, desde el punto de vista fisiológico, podemos decir que son áreas receptivas periféricas. Bueno, acá vemos el dibujito de cómo se hace la acupuntura. Y para explicar el mecanismo de acción de la acupuntura, debemos referirnos a la neurofisiología. ¿Por qué? Porque se ha visto que este impulso o el estímulo acupuntural viaja a través de la red nerviosa. De hecho, cuando hay una sección medular completa, no tenemos efecto acupuntural. Entonces, si nosotros hacemos un corte a nivel medular y vemos que las aferencias de los distintos órganos, huesos, estructuras de piel, músculo, vísceras, órganos, van a
converger en el asta posterior de la médula, juntamente con las fibras eferentes que vienen de los niveles centrales y con también las interneuronas de conexión. Lo que ocurre en este nivel es justamente una primera neuromodulación, una rica liberación en neurotransmisores, tanto de sustancias facilitadoras o activadoras del dolor, como podrían ser la sustancia K, glutamato, aspartato, sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, entre otros, como así también sustancias inhibidoras de esta conducción del dolor, como pueden ser el sistema opioide, el serotoninérgico, noradrenérgico, el GABA, galalina, etc. O sea que de este interjuego de neuropépticos activadores y de los inhibidores es que el estímulo o la información se va a ir filtrando o puede no ser conducida a los niveles superiores. Si esto lo extrapolamos a lo que dicen los chinos y consideramos que estas sustancias activadoras del dolor son sustancias de características yang y las sustancias inhibidoras del dolor serían de características yin, estamos modulando o equilibrando este yin-yang que antes definí como lo que los chinos dicen que es justamente este equilibrio yin-yang, el estado de perfecta salud. Bien, lo mismo, como vieron antes, también podemos decir que tiene características yang el sistema simpático y características yin el sistema parasimpático, que antes la doctora así lo había mencionado. Bien, si ahora nosotros hacemos un corte también a nivel metamérico y nos remitimos a la parte embriológica, donde ectodermo y endodermo tenía una conexión neurológica similar que va a mantener a lo largo de la vida, vemos que tanto la parte periférica de la piel como la parte visceral o interna vienen a converger en el mismo lugar, en el asta posterior de la médula. ¿Qué significa esto? Que segmentariamente un área reflexógena de la piel se va a corresponder con el órgano interno correspondiente. Esto lo vemos, digamos, semiológicamente o en clínica lo usamos cuando palpamos zonas sensibles, por ejemplo, el punto de Murphy que corresponde a, si está sensible, al estado de la vesícula biliar. Los chinos fueron más allá y si simplificamos el esquema, vemos que fueron más allá porque además de usarlo como diagnóstico, lo usaron de manera terapéutica. ¿De qué forma? Si nosotros tenemos un dolor en una víscera, por ejemplo el estómago, va por las aferencias estas de las terminaciones libres, va a llevar a este lugar una información de péptidos o sustancias liberadoras del dolor, o activadoras o facilitadoras. Y si nosotros aplicamos en la piel metaméricamente correspondiente al órgano en cuestión, una aguja o un estímulo acupuntural donde lo que vamos a estimular son las fibras gruesas A delta, que son las que llevan la sensibilidad propioceptiva y además van a liberar sustancias inhibidoras del dolor, ¿qué va a pasar? Se va a hacer todo un interjuego y una filtración de este estímulo doloroso, el cual al filtrarse puede o incluso inhibirse y no llegar a niveles superiores. Hasta acá es lo que más o menos conocemos en cuanto al mecanismo de acción acupuntural. Bien. Ahora
casi pasó a describir lo que era la experiencia que tuvimos en el Hospital Roffo, justamente con el doctor Edgardo López, que era también director del curso posgrado de la UBA y director de la Comisión Científica de la Sociedad de Acupuntura. Juntamente con él, fuimos al servicio de cuidados paliativos del Hospital Roffo en el año 2004, y para nosotros fue todo un desafío, porque no estábamos acostumbrados a ver en la práctica privada pacientes de estas características con cáncer avanzado, en estadios bastante avanzados, con un índice de Karnofsky entre 50 y 60. Entonces nuestra duda fue, si nosotros trabajamos con la energía vital y estos pacientes están tan desvitalizados, ¿cuál podría ser el efecto acupuntural que podíamos obtener? Y es así que hicimos esta experiencia piloto y nos encontramos con varias sorpresas. El objetivo de esta experiencia era evaluar el efecto de la acupuntura en pacientes con cáncer avanzado, fundamentalmente para el alivio del dolor y el control de otros síntomas, como podían ser digestivos, náuseas y vómitos, respiratorios, tos y disnea, alteraciones en el sueño y alteraciones en la vitalidad o astenia. Se tomó una población de 25 pacientes de ambos sexos ambulatorios que concurrían al servicio de cuidados paliativos con cáncer de distinta localización y tenían entre 42 y 79 años, a los cuales se les aplicó acupuntura, electroacupuntura, que es la estimulación del punto con una pequeña corriente eléctrica de 9 milivoltios, y también se puede estimular el punto con moxas. Moxibustión es la aplicación de calor en el punto de acupuntura. Se utilizaron también sistemas reflexógenos complementarios, como ser auriculoterapia y cranioterapia. En estos lugares está representado todo el esquema corporal y hay distintos puntos correspondientes a los mismos. Se utilizó un cuestionario para valoración de síntomas de la enfermedad, la escala visual analógica y numérica y el índice de Karnofsky. Como puntos utilizados, se usaron puntos locales, y metaméricos y regionales correspondientes a la parte que estaba dolorosa o correspondientes al órgano enfermo o donde había dolor. Otros puntos de equilibrio general para el organismo, como ser para estados emocionales, sueño y digestión. Se usaron microsistemas y, como dije antes, estimulamos el punto con calor y electricidad. El objetivo, entonces, si bien era aliviar en forma primaria el dolor, ya sea distintos tipos de dolor, ya sea somático, visceral, neuropático o mixto, primero decíamos sin tratamiento oncoespecífico, porque cuando el paciente, algunos de esta población, eran factibles de que se les hiciera o entraran en tratamientos con quimio-radioterapia, ya se alteraban los resultados. Pero después vimos que aceptábamos a estos pacientes, porque si bien no valorábamos lo que correspondía al síntoma dolor, como vimos que teníamos buenos resultados en los otros síntomas que hacen a la calidad de vida, como ser náuseas y vómitos, tos y disnea, astenia, entonces sí entraron en protocolo. Primitivamente fue 53 el número de la población. ¿Qué pasó? Que 30 eran femeninos, 23 varones, pero dado el estado, como dije anteriormente, que venían en muy malas condiciones, porque como nosotros y no sabíamos bien, era una experiencia nueva, y por otra parte los paliativistas no sabían bien qué era lo que nos tenían que derivar, nos derivaban de todos ya cuando estaban en muy malas condiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Había pacientes que no llegaban ni a la segunda sesión, que ya no podían concurrir al servicio o que directamente ya no vivían. Vimos dada esta circunstancia, es que veíamos un
digamos, cánceres de muy diversas etiologías, siendo la mayoría pulmón, mama, útero menos, y después toda esta gran línea, esta gran lista. Bueno, lo que antes decíamos, que esto es número de pacientes por cantidad de sesiones, que en las primeras sesiones había ya pacientes que los perdíamos. ¿Por qué? Por la gravedad de su estado, porque requerían internaciones u otros procedimientos y entonces tenían que salir de protocolo. Pero era muy interesante lo que notamos, que los que sí llegaban a completar el protocolo, que era una línea de corte de 12 sesiones, acá dice 12 o más sesiones. ¿Por qué? Porque esta población, como los resultados con la acupuntura habían sido tan buenos, querían continuar recibiendo el tratamiento. Esto nos decía bastante. En cuanto a las consideraciones que teníamos que ver a la hora de evaluar esto, era que la progresión de la enfermedad, que era generalmente considerable, modificaba y alteraba las características de lo que es el dolor. Lo mismo así, complicaciones como ser, por ejemplo, fracturas patológicas en metástasis óseas o otras descompensaciones que requerían cirugía u otros procedimientos de diagnóstico o también terapéuticas, o que los efectos secundarios de la quimio y la radioterapia. Bueno, ya había dicho que se hacían 12 sesiones, que también se interrumpía el tratamiento por internación o gran progresión de la enfermedad, como si empezaban con radio o quimioterapia, a veces, porque otras veces seguíamos con los otros síntomas secundarios que no eran dolor. Cuando se hacían menos sesiones, de todas maneras, evaluábamos en cada una si había habido efecto terapéutico para ver si esto realmente tenía sentido seguirlo. El tratamiento acupuntural también vimos que servía para otros síntomas que no tenían que ver con la patología de base, como ser pacientes añosos que tenían artrosis y presentaban linfomatosis importantes y serían también beneficiados por el tratamiento. Algunos dolores también vimos que mejoraban muy significativamente con respecto a lo que se veía en las imágenes metastásicas. En cuanto a los resultados, el 92% de los pacientes que tenía dolor al inicio, un 79% disminuyó el consumo de analgésicos, mientras que un 13% los aumentó. Con respecto a lo que es la astenia, el 46% de los pacientes la presentaron al inicio, el 38% la mejoró. En cuanto a síntomas digestivos, de un 44% de pacientes que sí los tenía, un 53% mejoró, un 40% no tuvo cambios, un 7% los aumentó y 3 pacientes tuvieron remisión del 100% de náuseas y vómitos. En cuanto a los síntomas respiratorios, creo que no son significativos porque el 16% un paciente sí mejora y el otro no. Así, y lo mismo pasó con el sueño. Y de los índices Karnofsky, si bien dice inicial 70 y final 70, fíjense que del rango de 60 a 90 que ellos tenían, al finalizar algunos subieron de escalón porque de 60 subieron a 70. En cuanto a las conclusiones a las que arribamos, es que la acupuntura mostró utilidad en el alivio del dolor, mejoró los síntomas que hacen a la calidad de vida y obviamente a mayor deterioro orgánico, también el efecto clínico era menor y también se asociaba a un mayor consumo de opioides. Los pacientes que mostraban desequilibrios emocionales obviamente modificaron la evolución clínica de la enfermedad. Y lo que dijimos antes, que los pacientes, como recibieron beneficios por la acupuntura, querían continuar con el tratamiento. Por eso consideramos que la acupuntura
es una herramienta, digamos, eficaz como terapéutica coadyuvante al tratamiento de pacientes oncológicos. Este fue entonces el trabajo inicial, ahora sí anda, el trabajo inicial en aquel tiempo, donde lo que nosotros en aquel momento que teníamos un consultorio compartido con los médicos de paliativos, ahora tenemos 3 puestos, ahora estamos desarrollando otros protocolos de investigación. Estamos viendo datos bastante coincidentes con los que la doctora Casellet mostró en cuanto a la evolución de los pacientes. Estamos ahora desarrollando otro protocolo que es la respuesta con la acupuntura en pacientes con cáncer de pulmón para los efectos adversos de quimio y radioterapia. Y también estamos viendo resultados interesantes en neuralgias posherpéticas que a veces vemos en estos pacientes vitalizados y neuralgias del trigémino. Y muy interesante es lo que ocurre con el síndrome del miembro fantasma en pacientes amputados, que tenemos una muy buena respuesta, aún con muy pocas sesiones de acupuntura. O sea, en el dolor neuropático, lo mismo, el dolor, ya termino, el dolor neuropático de las secundarias a quimioterapia también tiene buena respuesta. En cuanto a la astenia, que la doctora Casellet decía que en ese trabajo no tuvieron respuesta, a mí me llama la atención porque nosotros sí tuvimos muy buena respuesta, sobre todo estimulando los puntos con moxibustión, o sea, con calor. Los pacientes, es más, leíamos antes y después de la sesión. Venían a la sesión, venían incluso en sillas de ruedas, traían importantes vitalizados que estaban y había que ayudarlos acostados. Después de hacerle el tratamiento, a veces acupuntura y moxibustión y a veces moxa solamente, resulta que podían incorporarse de la cama, se paraban y caminaban unos pasos a la silla de ruedas. Se veía mejoría en el momento. Después otros síntomas que también son bastante rebeldes al tratamiento farmacológico, nosotros tuvimos respuesta como ser la incontinencia urinaria y el prurito asociado generalmente a los linfomas. Todo esto obviamente es lo que estamos viendo en la clínica en 7 años de evolución, pero tiene que dar lugar a trabajos justamente que corroboren la eficacia. Lo que mostré al principio fue un intento de experiencia piloto, una primera aproximación, pero bueno, ahora estamos haciendo ese trabajo de mayor envergadura y todo esto se muestra para un desafío posterior. Pero desde ya que la acupuntura fue muy beneficiosa como coadyuvante al tratamiento convencional en estos pacientes. Bueno, gracias.